página El Paraíso de Mollendo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a un personaje muy querido, muy reconocido acá en Mollendo. Él es Mollendo Nato del Puerto Bravo, Raúl Gersi, y en esta ocasión nos va a comentar a propósito del incendio que ha habido ayer en la calle Quitos, y él nos estaba narrando de una manera espontánea, amena y entretenida de cómo de pronto comentaban acerca de los incendios de la época antigua de Mollendo. Señor Gersi, ¿podría por favor comentarnos un poco más? Bueno, para poder comentar esto hay que ponerse en lo que era Mollendo antiguamente. Mollendo antiguamente no había canal de Panamá y todo el tránsito de tráfico se hacía por el canal por el estrecho de Magallanes. Entonces los barcos, que no habían aviones en esa época de comunicación como ahora, no había buenas carreteras, entonces todo el tránsito era marítimo. Los barcos subían de Chile y el primer puerto que tocaban era Mollendo. Y las noticias de Europa que venían se sabían primero en Mollendo. Y Mollendo era un puerto tan movido, con tanto tránsito, que se llegaba a ver hasta 12 barcos en bahía. Los que no conocían decían, ¿por qué se amontonan los barcos? Y era que en esa época el turismo se hacía en barcos. Había una serie de barcos que se llamaban los Santas, de la empresa Grace, Santa Rosa, Santa Elisa, y esos barcos venían con turistas. Los turistas bajaban al muelle de Mollendo, tomaban el tren y se iban a conocer Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco, y regresaban 15 días. El barco se quedaba esperando a sus turistas. Entonces se juntaban uno y otros barcos fuera de la carga normal que venía para todo Bolivia, para el norte de Argentina y para el sur del Perú. Entonces se juntaban hasta 12 barcos, 13 barcos en bahía, y los tripulantes bajaban a tierra y se entretenían esperando a que llegaran sus pasajeros. En Mollendo habían 38 consulados, porque cada país tenía su representante y cada consulado tenía sus empleados, y habían agencias marítimas y agencias de transporte marítimo. Y cada una tenía su personal, y fuera de eso habían empresas peruanas que hacían los servicios de representantes. Entonces todo ese movimiento se hacía por Mollendo. Yo he estado en el malecón con mi padre y me decía, porque Mollendo tú ibas al malecón y trabajabas las 24 horas del día. Ibas a la 1 de la mañana y veías que estaban descargando maletas, estaban descargando mercadería, y trabajaban las 24 horas del día. En la noche parecía un castillo, se veía trabajar todas las grúas. Habían 12 donques. Había uno más grande que estaba al frente, que era el que descargaba las cosas más pesadas, como las máquinas para el ferrocarril, vagones. Y toda esa gente trabajaba en el muelle. Y fuera de eso había la empresa del ferrocarril, que era el terminal del sur. De aquí te embarcabas y te llevaban hasta el Cusco, con sus diferentes etapas. Y tenía su propio personal, tenía su mantenimiento de locomotoras y todo. Y toda esa gente trabajaba en Mollendo. Y esas empresas necesitaban servicios, ¿no? Y todo eso se le daba en Mollendo. Tú ibas a donde es el malecón y la bajada al muelle antiguo, y era pues un hervidero de gente que subía, bajaba. Mi padre me decía, ponte a escuchar, y me decía, ¿entiendes algo de eso? No le decía. Mira, yo he sido marino, me dice, 7 años me he dado la vuelta al mundo, 7 años de marino
de guerra, en la Armada, fuimos a traer el primer grado de Bolognesi a Inglaterra. Me conozco gran parte del mundo porque he sido marino mercante 7 años. Y me dice, eso que están hablando ahí, tú no lo entiendes, ese idioma es hindú, porque el barco tiene tripulación hindú. El de más allá, eso es francés, la tripulación es francesa, y ahí escuchabas diferentes idiomas. Y en Mollendo había tal movimiento que éramos, el porteño siempre es despectivo con el que es de la sierra. Y cuando había el 15 de agosto, día de Arequipa, decían, váyanse ustedes a festejar su Arequipa. Y ahora no, ahora se piden permiso y todo para ir a ver los festivales de Arequipa. ¿Por qué? Porque Mollendo en esa época un estibador te ganaba hasta 3.000 soles. Y había el sistema de la nombrada, lo nombraban y ese estibador viejo agarraba y le daba el trabajo a otro por la mitad, el otro ese se lo daba al otro al punto por la cuarta parte. Y así esa era la manera de trabajar. Acá en Mollendo, muchos no saben, pero en la subida de la Cruz de Fierro había una arenal. Y uno de los señores de la representante de una empresa le gustaba el golf. Y se hizo un campo de golf en la arena. Y nosotros íbamos y encontrábamos las pelotitas que se perdían, que eran duras, y nos las llevábamos para jugar, esas pelotitas de golf. Pero muy pocos saben que había, por la ladrillera Mollendito, había un campo de golf en Mollendo. Acá en Mollendo se ha jugado el primer partido de fútbol del Perú, porque bajó un barco, hubo un barco inglés, la tripulación bajó, se aburría, enseñó a los mollendinos a jugar fútbol, hicieron un encuentro, hubo una discusión, abandonaron la cancha y Mollendo ganó por 3-0 por walkover. ¿Eso fue en qué año? Y eso no lo digo yo, eso está escrito en un libro que salió sobre historia del fútbol peruano. Y dice, el primer partido de fútbol se jugó en Mollendo. ¿Por qué? Porque esa tripulación enseñó a jugar el fútbol. Igual ha sido en el básquet, también el primer partido de básquet se jugó en Mollendo. Todas esas cosas son del Mollendo antiguo, no sino que al abrirse Matarani, en el año 1951-52, poco a poco fueron abandonando Mollendo, y Mollendo fue muriendo. Mollendo hace 25 años tenía 25.000, hace 15 años, 20 años tenía 25.000 habitantes. Ahora tiene 22.000. En lugar de haber aumentado en esos 15, 20 años, ha bajado más bien. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, la gente se va yendo. En el caso de los incendios, señor Gersi, usted está... En los incendios, mi padre me contaba de que el Mollendo antiguo se fundó alrededor del muelle, ¿ya? Y la municipalidad, el correo, las oficinas de las empresas navieras eran en la calle Alfonso Ugarte, donde hay abandonado todo ese sitio hasta cerca del mercado. Me dice mi papá, para tu conocimiento, ¿conoces la Plaza San Francisco? Sí, le digo, ese era el cementerio fuera de Mollendo. Fuera de Mollendo, o sea que Mollendo alcanzaba hasta antes de llegar al mercado, hasta ahí, y de ahí para arriba ya era vacío, sin casa. Y por eso es que cuando han ido a construir en esa plaza al frente han encontrado todavía cajones al hacer los cimientos. Ese era el cementerio de Mollendo antiguo. Después, en esa calle Alfonso Ugarte estaba el correo, la municipalidad, estaban las entidades principales. Hubo el incendio que dice que fueron 7 cuadras hasta
todo lo que existía hasta la vuelta de lo que es el mercado, hasta ahí, todo eso se abrió. 7 cuadros, y de ahí lo que quedó se trasladó a lo que ha sido el antiguo local de la municipalidad, que iba a dar a la Plaza Grau, que no existía en ese tiempo todavía. Entonces ese era el centro de Mollendo, giró hacia ese lado, ¿no? Y ahora ese es el centro de Mollendo. Y esas son las transformaciones que ha ido yendo Mollendo. Al irse todos a Matarani, se han ido yendo las agencias aduaneras, todo, y se ha ido perdiendo la importancia de Mollendo, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera dar a la juventud mollendina, a aquellos jóvenes que de pronto están atrapados en las drogas, en el alcohol, usted como hombre veterano? Del deporte, la vida sana, porque todos esos problemas he visto yo gente destrozar su vida por acceder a esos males, y es porque muchas veces es los amigos, y por el amor propio el muchacho, no, tú no puedes, y dice sí puedo, y una vez que entra es difícil salir de esos problemas. Señor Gersi, estamos muy agradecidos por el momento que nos ha brindado. Estamos completamente convencidos de que mucha gente, al verlo escuchar a través de este video, pues va a recordar, va a tener remembranzas de lo que es el Mollendo que usted nos está haciendo notar. Me he tomado con esta. Está muy bien, no hay ningún problema. Este es de mi hijo. Así es. Lo estamos visitando en otra ocasión. ¿Le parece? Ya. Muchas gracias. Por ahí tengo unos libros de Mollendo. ¿Ya? ¿Has leído el libro Un capricho llamado Mollendo de...? Sí, me han mencionado sobre ese libro, pero todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero habrá momento. Me han dicho que está bastante documentado, que habla justamente acerca de cómo por circunstancias X Mollendo es ubicado en esta zona cuando en realidad... Hay una anécdota de Mollendo. A ver, dice usted. Nombraron un militar de prefecto en Arequipa. ¿Ya? Y abusó con la gente, y la gente se levantó, entonces vino huyendo. ¿Ya? Salazar apellido, vino huyendo para tomar el tren e irse afuera. Y agarró y se refugió en un hotel. Entonces aquí viene la pregunta elemental: ¿quién funda Mollendo? ¿Ah? ¿Quién funda Mollendo? No, Mollendo es, a diferencia de las demás ciudades, no es de fundación española. Mollendo no tiene día de fundación. ¿Por qué? Porque al haber la epidemia en Islay, la gente progresivamente fue afincándose en lo que era una pequeña caleta que era Mollendo. Y ahí Mollendo comenzó a crecer, y no ha sido pues como en la época antigua, que el español iba a la plaza, decía esta es la plaza principal y fundo la ciudad de Mollendo en nombre del rey de España. ¿Ya? No ha habido eso. Mollendo se ha ido haciendo progresivamente, y se ha tomado el 6 de enero porque es la inauguración del ferrocarril, que se hizo la inauguración del ferrocarril y se ha tomado el 6 de enero. Bueno, muchas gracias, señor Raúl Gersi, ha sido un placer. Bien.